Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Tumores del tiroides. Enfermedades del tiroides. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, septiembre 2020. Contenido. Clasificación. Diagnóstico de un nódulo tiroideo. Tratamiento. Bocio. Definición. Los bocios pueden clasificarse como difusos o nodulares, no tóxicos o tóxicos, es decir, asociados con sobreproducción de hormona tiroidea, y benignos o malignos. El aumento de tamaño del tiroides puede deberse a una proliferación de tirocitos estimulada por factores circulantes, por ejemplo, TSH y autoanticuerpos que estimulan el tiroides, a infiltración de la glándula por células inflamatorias o malignas, o a cambios neoplásicos benignos o malignos que se localizan en la propia glándula. En un paciente con bocio deben tenerse en cuenta 3 problemas clínicos. Aumento de tamaño que produce compresión local o alteraciones estéticas, hiperfunción o hipofunción glandular y posible malignización. Epidemiología. La deficiencia de yodo en la dieta representa la causa más frecuente de bocio en todo el mundo. En Estados Unidos solo se observa entre los inmigrantes de regiones con déficit de yodo. Los pacientes más jóvenes presentan bocios difusos o simples que se reducen de tamaño en respuesta a los suplementos adecuados de yodo. En las personas mayores, los bocios por deficiencia de yodo se vuelven multinodulares y no disminuyen de tamaño con los suplementos de yodo. En estos pacientes, un exceso de yodo puede provocar tirotoxicosis. Biopatología. El bocio multinodular benigno o adenoma puede deberse a defectos genéticos que causan una dishormonogenia, como mutaciones de la tiroglobulina, de la peroxidasa tiroidea, de la oxidasa doble y de los genes de la pendrina. De forma similar, la exposición a sustancias bociógenas de los alimentos, agua o fármacos, como el carbonato de litio, que inhiben las fases normales de la síntesis de las hormonas tiroideas puede causar bocio. En la mayoría de los pacientes, la causa subyacente se desconoce. La tiroiditis autoinmunitaria suele producir un bocio moderado debido a la infiltración glandular con linfocitos, cambios inflamatorios en los tirocitos y fibrosis. El estado hipotiroideo causado por la tiroiditis autoinmunitaria provoca un aumento de la TSH, que estimula aún más el incremento de tamaño del tiroides. La enfermedad de Graves también se caracteriza por aumento difuso del tiroides, debido a la acción de inmunoglobulinas que estimulan el tiroides. Otras formas de tiroiditis que cursan con aumento de tamaño de la glándula en forma de bocio son las tiroiditis subaguda, linfocítica y aguda, supurada. Las neoplasias malignas que afectan de forma difusa a la glándula, como el linfoma tiroideo y los cánceres tiroideos papilar infiltrante, medular y anaplásico, pueden aparecer como bocios de crecimiento rápido. Los pacientes afectados suelen experimentar dolor local y síntomas relacionados con la expansión tumoral. Diagnóstico. Exploración clínica. El primer paso para evaluar una sospecha de bocio es confirmar si la tumefacción del cuello representa un aumento de tamaño del tiroides, para no confundirla con exceso de piel o de grasa subcutánea en la parte anteroinferior del cuello. La distinción puede realizarse mediante palpación de un tiroides normal por debajo del tejido blando, que puede causar la confusión, y mediante la observación de que la zona voluminosa no sube y baja con la deglución. La ecografía puede ayudar a resolver las dudas. La anamnesis del paciente puede aportar información esencial para determinar la causa subyacente. Los antecedentes sociales de la infancia pueden confirmar una deficiencia previa de yodo. Los síntomas de hipotiroidismo pueden sugerir tiroiditis autoinmunitaria, mientras que los signos clínicos de tirotoxicosis pueden sugerir una enfermedad de Graves o un bocio multinodular tóxico. Los hallazgos clínicos pueden permitir reconocer una de las diferentes formas de tiroiditis, por ejemplo, dolor en caso de tiroiditis subaguda o período posparto en la tiroiditis linfocítica. Los síntomas que sugieren una invasión de las estructuras adyacentes suscitan las sospechas de una neoplasia maligna o de una tiroiditis terraidaol. Durante la exploración, un aumento difuso de tamaño es más característico de una de las formas de tiroiditis, de enfermedad de Graves o de una neoplasia maligna con infiltración difusa. El aumento de tamaño nodular es más indicativo de un bocio multinodular benigno o de una neoplasia maligna. Debe determinarse el tamaño preciso de la glándula.
Hay que observar si existe disfonía, desviación de la tráquea, linfoadenopatía cervical o ingurgitación de las venas cervicales. La obstrucción subtotal de la salida torácica puede detectarse cuando el paciente junta las manos por encima de la cabeza, maniobra de Pemberton, y se comprueba si existen signos de plétora facial y distensión venosa cervical. Pruebas de laboratorio. El nivel de TSH determina si existe hipotiroidismo o tirotoxicosis primarios. Un aumento de los niveles de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea permite confirmar la sospecha de tiroiditis autoinmunitaria. En los pacientes asintomáticos con un bocio difuso moderado, no es necesario realizar más pruebas. Cuando la clínica sugiere diagnósticos específicos, pueden resultar útiles otras pruebas sanguíneas, por ejemplo, velocidad de sedimentación globular, en la tiroiditis subaguda, o calcitonina en el cáncer medular de tiroides. Pruebas de imagen. La ecografía cervical es la mejor prueba de imagen para definir la naturaleza y la extensión de un bocio limitado al cuello. Puede ayudar a determinar si el bocio es difuso o nodular, si el tiroides comprime otras estructuras cervicales y si existe alguna linfoadenopatía. La ecografía resulta también esencial para guiar la punción aspiración con aguja fina y permitir el diagnóstico diferencial citológico. Cuando el bocio se extiende en sentido posterior o por debajo de la escotadura yugular hacia el tórax, puede ser necesario realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética. La administración de contraste yodado normalmente debería evitarse para evaluar a pacientes con bocio, ya que la carga de yoduro estable podría interferir en las pruebas de imagen posteriores con yodo radiactivo o en el tratamiento con este. Las pruebas de captación de radioisótopos por el tiroides con 99 mTc per tecnetato o 123 I pueden ayudar a caracterizar el estado funcional de la glándula. La gammagrafía permite diferenciar la causa de un bocio y determinar si una masa mediastínica superior se corresponde a tejido tiroideo. Los tránsitos varitados con marcadores de diámetro fijo y las pruebas de función pulmonar con curvas flujo-volumen pueden ayudar a determinar si los síntomas se relacionan directamente con la compresión del esófago o la tráquea, respectivamente. La laringoscopia es útil para evaluar la función de las cuerdas vocales en pacientes con posible afectación del nervio laríngeo recurrente. Tratamiento. Una vez que se ha excluido la presencia de una neoplasia maligna y la disfunción tiroidea, el tratamiento de los pacientes asintomáticos con bocio puede limitarse a su observación y valoración clínica periódica. La ecografía es una prueba fiable y reproducible para el seguimiento del tamaño del bocio. El tratamiento con tiroxina para inhibir los niveles de TSH solo es eficaz para reducir el tamaño del bocio en una minoría de pacientes. Además, el tratamiento crónico con hormona tiroidea conlleva riesgos de tirotoxicosis sintomática, fibrilación auricular y desmineralización ósea. Los pacientes con bocios multinodulares benignos que causan síntomas compresivos locales o problemas estéticos pueden ser tratados con cirugía o con yodo radiactivo. Se suele preferir la cirugía cuando un paciente presenta una tiromegalia considerable que causa complicaciones compresivas, sobre todo cuando el bocio se extiende por debajo del esternón o existen síntomas obstructivos agudos. Cuando la cirugía está contraindicada por el estado de salud del paciente, se ha visto que el tratamiento con yodo radiactivo reduce el tamaño del bocio en un 50%, de media, durante un período de 12 a 24 meses. Nódulos tiroideos. Epidemiología. Los nódulos tiroideos son frecuentes y se detectan mediante palpación en el 6% de las mujeres y el 2% de los hombres. La ecografía de alta resolución actual identifica nódulos tiroideos hasta en el 50% de los adultos. Aunque la mayoría de estos nódulos son nódulos o quistes adenomatosos benignos, el 5 a 10% de los nódulos tiroideos son malignos. En menos ocasiones, algunos nódulos tiroideos pueden provocar problemas clínicos al ser hiperfuncionantes o al causar síntomas de compresión local o alteraciones estéticas. Diagnóstico. Los nódulos tiroideos pueden ser detectados por el paciente o el médico y no suelen acompañarse de otras molestias. También es frecuente que los nódulos tiroideos se detecten accidentalmente en pruebas de imagen, como ecografía carótida o tomografía computarizada o resonancia magnética de la columna cervical. Los síntomas de compresión o invasión de los tejidos adyacentes sugieren que el nódulo puede ser maligno.
Estos síntomas consisten en dolor en la parte inferior y anterior del cuello, tos o disnea por compresión traqueal, hemoptisis debida a invasión de la tráquea, disfonía por compresión del nervio laríngeo recurrente y disfagia o edinofagia por compresión esofágica. Algunos otros síntomas y signos hacen pensar en enfermedades subyacentes específicas. Por ejemplo, debería sospecharse la presencia de un adenoma tóxico en un paciente con un nódulo tiroideo que presente las manifestaciones clínicas clásicas de tirotoxicosis. Los síntomas y signos de hipotiroidismo sugieren la posibilidad de una tiroiditis autoinmunitaria con aumento asimétrico del tamaño tiroideo. La hipercalcitoninemia asociada a la diseminación metastásica del cáncer medular de tiroides puede causar prurito, rubefacción y diarrea. La valoración clínica también debería buscar síntomas y signos relacionados con localizaciones frecuentes de metástasis del cáncer de tiroides, como dolor torácico, disnea, dolor óseo y manifestaciones neurológicas. De forma muy ocasional, los nódulos tiroideos se deben a metástasis de otras neoplasias malignas primarias, como cáncer de riñón, colon y mama. Anamnesis. La predisposición especial al cáncer de tiroides se relaciona con unos antecedentes personales de irradiación terapéutica del cuello en la infancia. Los antecedentes familiares pueden aportar información sobre otros parientes con cáncer medular o papilar de tiroides, que son familiares en el 50 y el 10% de los casos, respectivamente. La posibilidad de cáncer medular de tiroides también debería considerarse cuando existan antecedentes personales o familiares de problemas clínicos asociados con la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, que asocia hiperparatiroidismo y feucromocitoma. Exploración física. La exploración física de un nódulo tiroideo debería intentar definir su tamaño, su consistencia, la textura de la superficie, la movilidad y la sensibilidad a la palpación. La presencia de enfermedad maligna se sospecha cuando se observa fijación, adenopatía regional ipsolateral o paresía de las cuerdas vocales. La multinodularidad de la glándula puede reflejar un bocio nodular benigno, pero no es lo bastante fiable como para prescindir de otras pruebas diagnósticas. Esto es especialmente cierto en el denominado nódulo dominante, que es mayor, crece más rápido y produce más síntomas que los otros nódulos presentes en el tiroides. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio habituales son la medición de los niveles de TSH para identificar a pacientes con hiper o hipotiroidismo. Cuando el nivel de TSH es bajo o no puede detectarse, la posibilidad de que exista un adenoma tóxico benigno con función autónoma puede concretarse con una gammagrafía tiroidea. Si un nivel elevado de TSH indica hipotiroidismo primario, pueden medirse los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea para confirmar si el paciente tiene tiroiditis autoinmunitaria. La ecografía permite distinguir entre el aumento de tamaño asimétrico causado por una tiroiditis autoinmunitaria y un nódulo bien definido. Los niveles de calcitonina deben medirse en los pacientes con antecedentes familiares conocidos o cuando se sospecha presencia de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 o de cáncer medular de tiroides familiar. La medición de los niveles séricos de tiroglobulina no es útil para distinguir entre las anomalías tiroideas benignas y malignas. Pruebas de imagen. La ecografía cervical ayuda a confirmar que una masa es intratiroidea, define con precisión su tamaño, clasifica si es quística o sólida y determina si existen otros nódulos. La ecografía revela en ocasiones otros hallazgos sospechosos en los nódulos como calcificaciones finas, bordes irregulares de los nódulos y adenopatías cervicales. La gammagrafía con yodo radiactivo o pertecnetato de tecnecio solo es útil en casos concretos, como en los pacientes con nódulo tiroideo y un nivel suprimido de TSH, en los que puede confirmar que el nódulo es hiperfuncionante o caliente, en cuyo caso no suele ser necesaria la biopsia. Evaluación invasiva. Biopsia por punción aspiración con aguja fina. La biopsia por punción aspiración con aguja fina es la prueba más precisa para excluir o confirmar un tumor maligno en pacientes que tienen un nódulo y un nivel normal de TSH. Se debe tomar una muestra de la mayoría de los nódulos sólidos y quistes complejos superiores a 1 a 1,5 centímetros de diámetro. Aunque la aspiración puede dirigirse simplemente con palpación cuando el nódulo puede definirse con facilidad, la ecografía es más precisa a la hora de tomar la muestra de lesiones mal localizadas, donde a menudo pone en evidencia otros nódulos que deberían analizarse.
La evaluación citológica del material aspirado debe confirmar primero que existe suficiente material adecuado para el análisis, por ejemplo, 6 grupos de 10 células en 2 muestras. Las biopsias con muestras inadecuadas, que son más frecuentes en las lesiones quísticas, deben repetirse. El guiado ecográfico y la evaluación citológica previa in situ pueden mejorar el rendimiento de la biopsia. Según el sistema de Bethesda para la notificación de la citopatología tiroidea, se puede determinar si el nódulo analizado es benigno, atípico, sospechoso de una neoplasia folicular, sospechoso de malignidad, o maligno. A partir de los nódulos benignos se suelen obtener muestras que contienen grupos de células epiteliales foliculares de aspecto normal con coloide. Los quistes coloides puros pueden tener un epitelio escaso. Esta clasificación es sumamente precisa, con una tasa de falsos negativos inferior al 3% en muestras de biopsia obtenidas con control ecográfico, y no se necesita resección quirúrgica. En la mayoría de los casos, se recomienda el tratamiento conservador mediante observación basado en la reevaluación anual clínica o ecográfica. Si durante la observación se produce un nuevo aumento de tamaño, es decir, mayor que 20% de aumento en 2 o 3 dimensiones, se debe repetir de inmediato la biopsia. Se debe considerar la resección quirúrgica si un nódulo considerado benigno por citología sigue creciendo, causa síntomas de compresión o desfiguración estética. El material citológico considerado maligno suele tener abundantes células epiteliales con características nucleares atípicas, superposición y coloide escaso o ausente. Esto también es un rasgo sumamente fable y el 98% de las lesiones de este tipo resultaron ser cánceres tiroideos al realizar la resección. Por tanto, la tiroidectomía bilateral está indicada en pacientes que no tienen contraindicaciones para la cirugía. Las muestras que contienen menores cantidades de células epiteliales con datos similares de núcleos atípicos pueden clasificarse como sospechosas de malignidad. Aproximadamente el 75% de los nódulos en esta categoría son cánceres tiroideos. En una de cada 5 biopsias se obtiene material citológico adecuado, pero indeterminado desde el punto de vista diagnóstico. Los hallazgos específicos que permiten clasificar un nódulo indeterminado como sospechoso de neoplasia folicular son la presencia de abundantes células foliculares o de Hurtle en los microfolículos, con poco o nada de coloide y grados leves de atipia nuclear, lo que es indicativo de cáncer papilar. Aunque la mayoría de estos nódulos indeterminados son adenomas foliculares benignos, el 15 al 30% son carcinomas tiroideos. Las biopsias que muestran rasgos nucleares o arquitecturales anómalas, pero no claramente sospechosos de malignidad o de neoplasia folicular, se clasifican dentro de la categoría de atipia de significado incierto. Los nódulos clasificados inicialmente dentro de esta categoría se corresponden a un proceso maligno con una frecuencia que oscila entre el 5 y el 25%. Una nueva toma de muestras consigue un diagnóstico más específico que permite orientar el tratamiento en el 75% de los casos. Para determinar de forma definitiva si un nódulo sospechoso o atípico se corresponde con una zona de malignidad, es preciso realizar una cirugía que debe extirpar el lóbulo tiroideo donde se localiza el nódulo o toda la glándula tiroides para su posterior estudio histopatológico. La lobectomía tiroidea unilateral tiene la ventaja de una menor incidencia de complicaciones quirúrgicas y de hipotiroidismo postoperatorio cuando la lesión es benigna, pero requiere que se complete la tiroidectomía con posterioridad en la mayoría de los pacientes en los que se demuestra la presencia de cáncer. Se dispone de pruebas de diagnóstico molecular que permiten reducir el número de cirugías realizadas por nódulos indeterminados desde un punto de vista citológico, dado que aproximadamente el 75% de estos resultan benignos en el estudio histopatológico. Existen dos estrategias generales. 1. Determinar mutaciones oncógenas asociadas a tumores malignos tiroideos en el material aspirado, y 2. Micromatrices clasificadoras de expresión génica orientadas a identificar los nódulos benignos. En una población típica de pacientes con nódulos indeterminados en el estudio citológico con una prevalencia de cáncer de tiroides del 20 al 35%, el valor predictivo negativo de las pruebas de oncogenes y la clasificación por expresión génica es aproximadamente del 85 y del 95%, respectivamente. Para los pacientes sin características clínicas de malignidad, sobre todo en mujeres de mediana edad o mayores con glándulas multinodulares en las que la prevalencia de una neoplasia maligna no supera el 5%, la observación atenta con ecografías seriadas es una alternativa.
Cáncer de tiroides. El comportamiento de los cánceres tiroideos oscila desde los microcarcinomas detectados accidentalmente y sin consecuencias clínicas hasta las neoplasias malignas anaplásicas agresivas y casi sin posibilidad de tratamiento. Cuando se diagnostica pronto, el tratamiento es eficaz en la mayor parte de los tipos. La mayoría de los cánceres tiroideos se presentan como nódulos asintomáticos o que se asocian con síntomas locales cervicales o adenopatías. Con menor frecuencia, los cánceres de tiroides se presentan por primera vez con manifestaciones de la enfermedad metastásica, como una masa pulmonar o dolor óseo. Carcinomas de tiroides papilar y folicular, epiteliales. Los cánceres papilar y folicular de tiroides se originan en el epitelio folicular y suelen conservar la respuesta a la TSH, producen tiroglobulina y concentran el yoduro. Se distinguen por su aspecto histológico y sus patrones característicos de progresión. El carcinoma de células de Hurley del tiroides se compone de tirocitos con abundante citoplasma cargado de mitocondrias y se comporta como un cáncer folicular de tiroides, aunque no suele conservar la capacidad de concentrar yodo. Epidemiología. En Estados Unidos se diagnostican alrededor de 60.000 casos nuevos anuales de cáncer de tiroides. Estos tumores son 3 veces más frecuentes en las mujeres, en quienes la incidencia está aumentando en la actualidad más deprisa que la de cualquier otra neoplasia maligna. Se calcula que en Estados Unidos hay unos 450.000 supervivientes de cáncer de tiroides, que precisan seguimiento de por vida de las posibles recidivas. El carcinoma papilar de tiroides es la forma más frecuente de cáncer tiroideo y representa el 90% de los casos. Aunque el promedio de edad en el momento del diagnóstico es de 45 años, el carcinoma papilar de tiroides se produce en la infancia y su incidencia aumenta con la edad. Figura 226, 4. Evaluación de un nódulo tiroideo. TSH es igual tirotropina. Tabla 226, 1. Causas de hipertiroxinemia eutiroidea, aumento de la T4 total, TSH normal y T4 libre normal. Aumento de la síntesis de globulina de unión a la tiroxina. Embarazo, hepatitis, porfiria intermitente aguda, fármacos, estrógenos, tamoxifeno, raloxifeno, metadona y 5-fluorouracilo. Aumento de la unión de la hormona tiroidea a la albúmina. Hipertiroxinemia disalbuminémica familiar. Aumento de la unión de la hormona tiroidea a la transtiretina. Variantes hereditarias y tumores neuroendocrinos pancreáticos. Tabla 226, 2. Causas de hipotiroxinemia eutiroidea, disminución de la T4 total, TSH normal y T4 libre normal. Aumento del metabolismo de la hormona tiroidea. Fármacos difenilidantoína, fenobarbital, carbamazepina y rifampicina. Disminución de la síntesis de globulina de unión a la tiroxina. Hepatopatía grave, malnutrición, fármacos andrógenos, danazol y L-asparaginasa. Aumento del aclaramiento de globulina de unión a la tiroxina. Síndrome nefrótico, y enteropatía con pérdida de proteínas. Disminución de la unión de hormona tiroidea a la globulina de unión a la tiroxina. Fármacos salicilatos, dosis altas, difenilidantoína, dosis altas, y furosemida, intravenosa. Tabla 226, 3. Etiologías del hipotiroidismo. Hipotiroidismo primario. Tejido tiroideo funcionante insuficiente. Ausencia total congénita de tejido tiroideo, destrucción autoinmunitaria del tejido tiroideo, tiroiditis autoinmunitaria, tiroiditis de Hashimoto, resección quirúrgica de tejido tiroideo, radioablación del tejido tiroideo con yodo radiactivo o mediante radioterapia de haz externo, destrucción infiltrante de tejido tiroideo, hemocromatosis, esclerodermia y amiloidosis. Alteración de la síntesis de hormona tiroidea. Deficiencia de yodo, defectos enzimáticos congénitos que alteran la síntesis de hormona tiroidea, inhibición farmacológica de la producción y liberación de hormona tiroidea, tionamidas, amiodarona, litio, aminoglutetímida y determinados inhibidores de tirosina cinasa, por ejemplo, sunitinib. Hipotiroidismo secundario. Secreción insuficiente de TRH o TSH, trastornos hipotalámicos, tumor, linfoma, germinoma, glioma, radiación y inflamación, sarcoidosis, vasculitis. Hipopituitarismo. Masas, cirugía hipofisaria, radiación hipofisaria, apoplejía hemorrágica, síndrome de Sheehan, infiltración, hemocromatosis, tuberculosis, infección fúngica, y hipofisitis linfocítica. Síndrome de resistencia a la hormona tiroidea.
Tabla 226, 5. Etiologías de la tirotoxicosis. Hipertiroidismo. Estimulación del tejido tiroideo mediada por anticuerpos. Enfermedad de Graves. Función autónoma del tejido tiroideo. Bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico y exposición a yodo. Función autónoma de tejido tiroideo heterotópico, estruma ovárico y cáncer de tiroides diferenciado metastásico. Secreción excesiva de TSH, el adenoma hipofisario secretor de TSH. Tirotoxicosis no hipertiroidea. Ingesta de hormona tiroidea exógena. Farmacológica: levotiroxina, liotironina y preparados combinados. No farmacológica. Suplementos dietéticos, productos cárnicos incorrectamente procesados, inflamación que causa liberación de hormona tiroidea endógena, tiroiditis subaguda y tiroiditis autoinmunitaria. Tabla 226, 7. Sistema de Bethesda para diagnóstico citopatológico. Diagnóstico citológico, con el riesgo de malignidad. Benigno 0 al 3%, atipia de significado incierto 20 al 25%, sospechoso de neoplasia folicular 15 al 30%, sospechoso de malignidad 60 al 77%, maligno 97 al 99%. Biopatología. La irradiación de la glándula tiroides en la infancia es un factor de riesgo, como se demuestra por la epidemia de cáncer de tiroides que se produjo tanto tras la radioterapia con haz externo para enfermedades benignas de la infancia, por ejemplo, amigdalitis y acné, como tras la exposición a yodo radiactivo en los accidentes nucleares. En la actualidad, existe una evidencia acumulada considerable que señala a las mutaciones de los genes RED, PTC y BRF que activan la vía de señalización de la MAP-cinasa en la patogenia y progresión del cáncer papilar de tiroides. La mayoría de los carcinomas papilares de tiroides son de crecimiento lento y, o bien permanecen confinados a la glándula, o bien metastatizan a los ganglios linfáticos cervicales. Los microcarcinomas papilares son un hallazgo anatomopatológico accidental frecuente en el 5% de las glándulas tiroides resecadas por otras razones. Sin embargo, los carcinomas papilares de tiroides pueden ser más agresivos, extenderse a los tejidos adyacentes, tener una mayor afectación ganglionar y metastatizar a distancia, la mayoría de las veces a los pulmones. En general, este comportamiento agresivo es más frecuente en pacientes mayores. Los carcinomas de tiroides foliculares y de células de Hurley representan el 9% de todos los cánceres de tiroides. Cuando en la histología estos tumores solo invaden la cápsula del tumor, se denominan mínimamente invasivos y suelen comportarse como carcinomas papilares de tiroides. Sin embargo, es más probable que los carcinomas foliculares y de células de Hurley con invasión vascular se asocien con enfermedad metastásica a distancia, que afecta sobre todo a los pulmones y al esqueleto. Tratamiento. El tratamiento del cáncer epitelial de tiroides consiste en cirugía, a menudo seguida de ablación del tejido tiroideo residual con yodo radiactivo. La tiroidectomía total o casi total con resección selectiva de los ganglios linfáticos del compartimento central suele ser la intervención quirúrgica inicial adecuada. La cirugía de tiroides puede complicarse con hipoparatiroidismo o lesión del nervio laríngeo recurrente, que causa disfonía si es unilateral y obstrucción de la vía respiratoria si es bilateral. La razón para la cirugía bilateral es la presencia frecuente de enfermedad bilateral en el cáncer papilar de tiroides y el menor riesgo de recidiva tras la extirpación bilateral de la glándula. Además, hay una mayor precisión en la detección de enfermedad residual tras la erradicación de todo el tejido tiroideo sano residual. Un estudio de cortes prospectivo sobre una base de datos nacional con un seguimiento a los 30 días de pacientes sometidos a tiroidectomía, por cáncer u otras indicaciones, demostró un aumento del riesgo de complicaciones pulmonares, cardíacas e infecciosas mayores en los ancianos. Los ancianos, 65 a 79 años, tienen un riesgo doble que los pacientes más jóvenes, 16 a 64 años, de presentar complicaciones sistémicas mayores, riesgo que llega a ser 5 veces superior en los ancianos de mayor edad, 80 años en adelante. Seguimiento. La administración postoperatoria de 131 y tras la estimulación con TSH permite la ablación de la pequeña cantidad de tejido tiroideo normal que suele persistir tras una cirugía. Si este tejido no se destruye, el paciente tendrá todavía tiroglobulina circulante y se observará tejido capaz de concentrar yodo en la gammagrafía corporal total, y esto reducirá la precisión de estas pruebas a la hora de identificar una enfermedad residual.
En ensayos controlados no aleatorizados se ha asociado el yodo radiactivo con una menor frecuencia de recidiva del tumor en los pacientes con enfermedad avanzada, estadios 3 y 4, al diagnóstico, pero no se ha demostrado el beneficio clínico de la administración de yodo radiactivo en los pacientes con estadios más precoces de la enfermedad. La estimulación con TSH del tejido tiroideo residual, que es clave para que el tratamiento con yodo radiactivo resulte eficaz, se puede conseguir mediante una retirada temporal del tratamiento con hormona tiroidea para fomentar la producción endógena de TSH, o bien mediante la administración de tirotropina recombinante, que evita la morbilidad causada por el hipotiroidismo. El tratamiento con tiroxina resulta adecuado en todos los pacientes con un carcinoma de tiroides tratado, independientemente de la extensión de la cirugía y de si han recibido tratamiento ablativo con yodo radiactivo o no. La dosis sustitutiva de hormona tiroidea se puede incrementar con el fin de hacer bajar las concentraciones de TSH circulantes hasta valores bajos o en el rango bajo de la normalidad y reducir de este modo la probabilidad de recidiva de la enfermedad. A la hora de determinar el grado de inhibición que debe hacerse del nivel de TSH, debe sopesarse el riesgo de recidiva tumoral del paciente frente a las posibles complicaciones tirotóxicas, como desmineralización ósea en las mujeres posmenopáusicas y la fibrilación auricular en los pacientes mayores. El seguimiento a largo plazo de los pacientes conlleva la evaluación clínica periódica, la medición de los niveles séricos de tiroglobulina, gammagrafía con yodo radiactivo en la fase postoperatoria temprana y el uso ocasional de la ecografía. Desde el punto de vista clínico, debe evaluarse si el paciente presenta síntomas cervicales locales o masas cervicales recidivantes, así como para optimizar el tratamiento con hormona tiroidea. En los pacientes tratados con cánceres epiteliales de tiroides, la tiroglobulina es un marcador tumoral más específico si se ha destruido todo el tejido tiroideo sano residual. En los pacientes con niveles indetectables de tiroglobulina y que reciben tratamiento supresor de la TSH con hormona tiroidea, la medición de la tiroglobulina después de la estimulación con TSH recombinante puede mostrar a veces la presencia de enfermedad residual. La gammagrafía con yodo radiactivo tras la estimulación con TSH puede ser útil en pacientes que han sido sometidos previamente a ablación con yodo radiactivo, pero, una vez negativizada, la gammagrafía con yodo radiactivo ofrece muy pocas ventajas o ninguna con respecto a la medición de los niveles de tiroglobulina con estimulación. Esto es especialmente cierto en los cánceres papilares de tiroides recidivantes que suelen perder la capacidad para concentrar el yodo. Por desgracia, la prueba con tiroglobulina no es posible en el 20% de los pacientes que tienen anticuerpos antitiroglobulina circulantes que interfieren en los inmunoanálisis con tiroglobulina. Como la mayoría de las recidivas de los cánceres epiteliales de tiroides se producen en ganglios cervicales o en partes blandas, la ecografía es útil para el seguimiento postoperatorio, sobre todo en los pacientes con enfermedad cervical extensa o con niveles séricos detectables persistentes de tiroglobulina. La tomografía computarizada torácica debe emplearse para detectar enfermedad intratorácica en pacientes cuyos signos sugieran una recidiva extracervical. En los pacientes con niveles significativos de tiroglobulina detectables, mayor que 10 nanogramos por mililitro, y resultados negativos en las pruebas de imagen habituales, la tomografía por emisión de positrones puede identificar focos de enfermedad residual en más del 50% de los pacientes. La localización de la enfermedad cervical recidivante suele ser una indicación de vaciamiento cervical compartimental exhaustivo. Las metástasis a distancia y no resecables que captan yodo, lo que es más frecuente en los pacientes con cáncer folicular de tiroides invasivo, pueden tratarse con dosis repetidas de 131 I. Las metástasis ganglionares ciliares y óseas sintomáticas pueden tratarse de forma paliativa mediante radioterapia con haz externo. En ocasiones, puede usarse la cirugía para focos de enfermedad metastásica aislada. La quimioterapia convencional tiene una eficacia limitada en el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides, pero los fármacos biológicos más recientes que antagonizan las vías moleculares implicadas en la patogenia del cáncer tiroideo son prometedores. Por ejemplo, se ha demostrado que el inhibidor de múltiples cinasas sorafenib duplicó la supervivencia libre de progresión hasta casi 11 meses en pacientes con carcinomas de tiroides que no captaban yodo metastásicos en un ensayo en fase 3 y redujo los focos de enfermedad en el 12% de los pacientes. Otro inhibidor de múltiples cinasas, vandetanib, también resulta eficaz frente a los cánceres de tiroides diferenciados localmente avanzados o metastásicos.
Sin embargo, estos inhibidores de múltiples cinasas suelen tener efectos adversos y tienen que emplearse de forma continua, porque solo son tumorostáticos. Pronóstico. El sistema de estadificación TNM, tumor, ganglios nous, metástasis, se usa con frecuencia para determinar el estadio de los cánceres epiteliales de tiroides. Además del tamaño tumoral, la extensión de la afectación ganglionar y la presencia de enfermedad metastásica a distancia, la edad del paciente en el momento de la presentación es un factor predictivo relevante del pronóstico. Los pacientes menores de 45 años tienen un pronóstico mejor que los mayores. Las tasas globales de supervivencia a los 10 años ajustadas para la edad en los pacientes con cáncer papilar y folicular de tiroides son del 98 y del 92%, respectivamente. Sin embargo, la recidiva de la enfermedad es relativamente frecuente, y se produce aproximadamente en el 33% de los pacientes con cáncer papilar de tiroides. Por tanto, debe realizarse un seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides tratados para detectar una posible recidiva de la enfermedad. Carcinoma medular de tiroides. Los pacientes con cáncer medular de tiroides suelen presentar un nódulo tiroideo, adenopatías cervicales, enfermedad metastásica o síntomas de rubefacción, diarrea y prurito cuando hay un aumento marcado de los niveles de calcitonina circulante. Deben buscarse características de los demás elementos de los síndromes neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, hipertensión, y neoplasia endocrina múltiple de tipo 2B, por ejemplo, hábito marfanoide, neuromas submucosos. Carcinoma anaplásico de tiroides. El carcinoma anaplásico de tiroides es una neoplasia maligna infrecuente, de histología indiferenciada y agresiva desde el punto de vista clínico. Suele aparecer en pacientes mayores y el 25% de ellos presentan signos de un cáncer de tiroides de tipo diferenciado previo. Los pacientes afectados tienen una masa de crecimiento rápido en la parte anterior o lateral del cuello asociada con dolor, hipersensibilidad a la palpación y síntomas compresivos como disfagia, disfonía y disnea con estridor. La biopsia mediante punción aspiración con aguja fina de la masa suele mostrar células grandes pleomorfas e indiferenciadas, pero en ocasiones se requiere una biopsia quirúrgica abierta para confirmar el diagnóstico. La mayoría de los casos no pueden resecarse en el momento de la presentación debido a la invasión de las estructuras cervicales. La cirugía no es curativa y debería servir para garantizar la vía respiratoria del paciente. A veces se coloca un tubo percutáneo de gastrostomía para garantizar una nutrición adecuada en caso de compresión esofágica. El tratamiento convencional consiste en radioterapia mediante haz externo combinada con quimioterapia con doxorubicina con, o sin cisplatino, y produce una respuesta inicial en el 25% de los pacientes. Los pocos pacientes con enfermedad limitada al cuello pueden mostrar supervivencias prolongadas, pero casi todos recidivan al cabo de unos pocos meses y fallecen por la enfermedad, con unas tasas de supervivencia media de 3 a 7 meses. Las investigaciones actuales se centran en el uso de fármacos antiangiógenos dirigidos para tratar los casos refractarios. Linfoma tiroideo. Los linfomas que aparecen en el tiroides son infrecuentes y suelen desarrollarse en personas mayores como un bocio difuso de crecimiento rápido y doloroso. Los pacientes a menudo tienen antecedentes de tiroiditis autoinmunitaria. El diagnóstico se sospecha además cuando la biopsia mediante punción aspiración con aguja fina muestra abundantes linfocitos sin otras características celulares de tiroiditis autoinmunitaria. La tinción inmunohistoquímica y la citometría de flujo de muestras de material pueden poner de manifiesto una población linfocítica monoclonal. En ocasiones, se requiere una biopsia quirúrgica para establecer el diagnóstico. En el 50% de los casos se trata de un linfoma tiroideo primario, por lo general de tipo no hodgkiniano de grado intermedio. La resección quirúrgica del tiroides normalmente no está indicada, aunque puede ser necesaria una traqueotomía si la compresión traqueal es inminente. La mayoría de los pacientes responden al tratamiento con radioterapia de haz externo combinada con quimioterapia. Las tasas de supervivencia sin enfermedad varían con el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico y con la respuesta inicial a la terapia combinada.